Amigos, déjenme mostrarles esta noticia, que por cierto es una declaración de Konstantin Sikov, que no es cualquier persona. Y es muy grave lo que está diciendo. Solo que ya nos hemos acostumbrado de pronto a escucharlo tanto que pensamos que no pasa nada. Pero estamos a un paso nada más de que un misil cargado con armas nucleares salga disparado desde Rusia. Y no estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de un mensaje directo para Occidente. O sea, el reloj del apocalipsis nuclear, que ya estaba de por sí a 5 minutos, pues ahora literalmente está a 5 segundos. Literalmente. ¿Qué tan grave es esto? Y encima de todo, pues Zelensky resulta que está pidiendo misiles Tomahawk a Estados Unidos, misiles Tomahawk que también pueden ser cargados con capacidad nuclear en un momento en donde la administración de Biden, según The New York Times, estaría considerando transferir armas nucleares a Ucrania. De un tipo que es presidente de los Estados Unidos y que parece que no está en el mejor consciente de sus capacidades. Hoy, por cierto, y vamos a hablar de eso más tarde, acaba en un acto sumamente nepotista, Joe Biden, de indultar a su hijo Hunter Biden de todos los crímenes que ha cometido para que no pise la cárcel una vez que se vaya. Si eso no es corrupción, si eso no es tráfico de influencia, si eso no es nepotismo, disfrazado de una argucia legal, abuso de poder, pues yo no sé qué es. Pero ahora lo que estamos viendo, más allá de lo que haga con su familia, es a dónde quiere empujar al mundo, hacia los límites precisamente de un conflicto nuclear, ahora con misiles que pueden alcanzar Moscú con capacidad nuclear. ¿Se imaginan? Como si ya de por sí la tensión no estuviera por las nubes. Y por cierto, Konstantinovsky es un pez gordo en esto de la estrategia militar rusa. Este oficial naval retirado que ustedes pueden ver aquí en la nota, que vale la pena echarle un ojo, es doctor en ciencias militares, repito, además es un alto oficial naval ruso retirado y hace este análisis y dice que es probable que en cualquier momento Rusia esté lanzando misiles nucleares. No es cualquier analista que pues da opiniones desde su escritorio. Fíjense, entre 1995 y 2007, esta persona trabajó en el Centro de Investigaciones Militares y Estratégicas del Estado Mayor de las Fuerzas Rusas. Entonces, estuvo metido muy directamente en el cerebro estratégico del Kremlin de Rusia y además, pues resulta que es vicepresidente de la Academia Rusa de Ciencias de Misiles y Artillería. Bueno, por si todo esto no fuera suficiente, pues también cofundó la Academia de Problemas Geopolíticos que se dedica a analizar este tipo de temas militares y geopolíticos, pero desde una perspectiva rusa. Entonces, el hombre tiene más de 200 artículos publicados sobre este tipo de conflictos armados, sobre desarrollo militar. Así que cuando él dice que algo sobre las armas nucleares rusas podría pasar, pues no es alguien al que se le pueda ignorar fácilmente o que pensemos que es una conjetura suya. Es alguien que sabe exactamente de qué está hablando y cuándo se puede cruzar ese límite nuclear. Entonces, para los que no están al tanto, Zelensky ahora está rogándole a Estados Unidos, repito, un nuevo paquete de ayuda militar, pero esta vez ese paquete, antes de que Biden deje la Casa Blanca, estaría considerando también misiles Tomahawk. Esos juguetitos no son cualquier cosa, son misiles de largo alcance, precisamente capaces de golpear objetivos a más de 2,000 kilómetros. Entonces, básicamente, podrían pulverizar a cualquier parte de Rusia desde Ucrania, pero pues no son baratos, por cierto, cuestan más de $1,500,000 por unidad. Entonces, ¿quién los paga? Pues ya saben, los pagan los contribuyentes estadounidenses, porque obviamente de ahí sale el dinero. El problema aquí no es solamente el dinero y quién nos paga. El problema es cómo implica o embarra esto al mundo entero, porque no es un problema que solo se vaya a quedar entre el contribuyente estadounidense que muy a su pesar y en contra de esto paga por ello, y Rusia, sino que se esparce al mundo. Según el mismo Sipkov,
dice en este artículo que si Biden acepta esta petición de Zelensky, pues estaríamos hablando de una escalada de conflicto a niveles que no habíamos visto desde la Guerra Fría. Ahora, ¿Biden aceptará esto de Zelensky? Amigos, a mí esto se me hace demasiado armado. Cuando Zelensky le pide algo a Biden públicamente, es más bien porque Biden le dijo, pídemelo, haz como que me lo pides y yo hago como que te lo pienso y luego te lo doy. Claro que hay algo detrás de esto, donde ya lo están hablando tanto los medios, sobre todo occidentales, y donde empieza a hablarlo incluso hasta el New York Times, el Washington Post, es que algo hay de aquí. Entonces, Rusia, por supuesto, no se va a quedar con los brazos cruzados, y ese es el gran problema, porque ya lo vimos con el ataque precisamente que se dio en Nepretovsk, en donde Rusia dijo que iba a estar dispuesto a llevar eso al siguiente nivel. Y lo que dice en este artículo Sivkov sobre el tema de los misiles Oreshnik también es escalofriante, porque ese, amigos, fue un mensaje claro, no para Ucrania, fue un mensaje para los Estados Unidos y para el resto de la OTAN. Es como decir, si ustedes cruzan esta línea, nosotros también podemos hacerlo con nuestras nuevas armas hipersónicas, pero ahora imagínense cargadas de ojivas nucleares. Entonces vamos por parte porque yo creo que hay mucho que desempacar aquí. Primero, es crucial regresar a este tema de los misiles Oreshnik, ahora nuclearizados, porque tienen esta capacidad de ser misiles nucleares y que según el propio Sivkov, pues es un ataque histórico porque fue la primera vez que Rusia usó un arma estratégica en combate real contra Occidente, pero que también cambió todas las reglas de la guerra moderna como la vimos. Es un arma que Occidente no sabía que existía. Nadie en el mundo sabía que podía existir un arma que viajara ni en sus sueños a Mach 10 veces la velocidad del sonido. Y pues ahora estamos viendo como básicamente lo que Rusia está diciendo es que están listos para usar armas nucleares hipersónicas, si a eso pues se le obliga cruzando la línea roja. Entonces no estamos hablando de bombardear una ciudad. Estaríamos hablando, amigos, de un ataque nuclear táctico. Estaríamos hablando de algo, digamos, más limitado, entre comillas, porque nada de esto es realmente limitado, sobre todo cuando se habla de algo nuclear, pero cuando se habla de esta limitación o de algo táctico es, algún lugar del mundo va a desaparecer. La pregunta es ¿cuál? ¿Qué pasa si Zelensky realmente consigue los misiles Tomahawk de Biden? Déjenme, por cierto, en el chat que estoy leyendo ahora a todos los que nos están escribiendo, si ustedes creen que antes de irse Biden pudiera hacer algo así, como darle misiles Tomahawk a Zelensky, y encima que se está discutiendo la capacidad de transferirle ojivas nucleares a Ucrania. Bueno, primero, pues claro que no se trata nada más de darle los Tomahawk, es algo que se está dando en los medios occidentales, pero lo que nadie nos ha dicho es, bueno, si le das los Tomahawks no le sirven de nada. Es como si tú le das la piedra a alguien, pero no la resortera. Necesitas para lanzar los Tomahawks, pues lanzadores especiales. Y esos lanzadores se llaman MK-41, que son lanzadores estacionarios. Eso significa que Estados Unidos tendría que instalarlos personalmente en Ucrania. Ellos, o sea, no podría ser Ucrania ni sus fuerzas armadas. El Pentágono, las fuerzas estadounidenses, tendrían que ir personalmente a suelo ucraniano y estacionar estos lanzadores. Ellos. Entonces, aquí es donde se pone muy interesante porque no es tan fácil como parece, porque estos lanzadores necesitan mucha preparación técnica, necesitan un equipo muy específico y básicamente los oficiales estadounidenses tendrían que pues salir y pues darle a Ucrania esta posibilidad de alguna manera utilizar estos lanzadores y usarlos contra contra Rusia, perdón. Y esto implicaría una participación ya directísima de Estados Unidos en todo este conflicto. Y eso, amigos, sería un acto de guerra, así de simple. O sea, ya cuando viéramos a oficiales estadounidenses en suelo ucraniano instalando los lanzadores MK-41 para los Tomahawk, pues eso ya es una declaración de guerra directa. Washington, Rusia.
sin intermediarios, sin ataques de falsa bandera. Y aquí viene lo peor, porque si estos misiles llegan a lanzarse contra Rusia, pues ¿qué creemos que va a pasar? Y miren, lo dice en el artículo precisamente Sipkov. Lo deja clarito, dice, Rusia va a responder con ataques a territorio estadounidense. Fíjense qué grave es esto. Rusia respondería directamente con ataques a suelo estadounidense. Y esto ya no sería una guerra en Europa, porque de pronto se divierte mucho la administración de Biden soplándole al fogón y viendo cómo Europa arde. Pero aquí ya estaríamos hablando de una guerra que involucraría directamente a Norteamérica. Y muy probablemente no nada más se quede en Estados Unidos. Según el propio sistema de defensa antimisiles de la OTAN, pues ya veríamos cómo los Patriots, los Agents no serían suficientes para detener los ataques rusos con esta nueva arma como el Oreshnik. Entonces, ¿qué tan protegidos estamos realmente para una amenaza así? Todos tenemos que ponernos a pensar en esta situación, ¿a dónde nos quiere empujar una sola persona? La administración de Biden. Porque muy por el contrario de lo que está diciendo Trump, vamos a desescalar esto, el conflicto en Ucrania se acabó, parece que Biden quiere empujar los límites y ahora pues ya se está hablando de consecuencias que también tendrían una implicación directa en nuestros territorios, en donde nosotros vivimos. Y pues parece que esto no se está considerando mucho porque hay una amenaza nuclear y lo que realmente asusta es lo que dicen precisamente sobre esas armas nucleares, porque Zelensky aparentemente ahora se está jactando de que dice podría ser una bomba nuclear en menos de un mes. ¿Se acuerdan de esa declaración? Zelensky diciendo que ellos pueden hacer una bomba sucia o una bomba nuclear en menos de un mes. Y pues para poner esto en contexto, ¿hasta qué punto alardea? Porque más bien se refiere a que en un mes alguien le daría una bomba hecha. Porque Ucrania, amigos, no tiene la capacidad de hacer una bomba nuclear real. Al menos no por ellos mismos. Pero una bomba sucia, eso sí es otro cantar, porque básicamente podrían usar desechos nucleares, que eso sí, Ucrania se está convirtiendo en el depósito de desechos nucleares más grandes de Europa. ¿Por qué Ucrania aceptaría toda esa porquería que nadie quiere en el mundo? Bueno, esta podría ser una buena razón para crear un arma que básicamente lo que haga es dispersar radiación sobre una gran área. Y eso pues sí que podría hacerlo. Lo dice el mismo Sipkov en su artículo, que yo creo que es donde vale la pena analizar esa posibilidad que no deja de ser menos aterradora que la de un ataque nuclear. Porque de alguna manera, si eso llegara a pasar, pues se interpretaría, claro, como un ataque nuclear. No contra Ucrania, sino contra ellos. Y pues, ¿cuál va a ser la respuesta? Pues entonces, fíjense, lo delicado es que dice Sirkov que la respuesta rusa sería en ese caso atacar a Estados Unidos y también Europa. Entonces, fíjense cómo ya está cambiando esto. Ya se está subiendo de tono la discusión. De entrada siempre habíamos visto esto como algo muy lejano, como ¿en qué problemas se está metiendo Biden a Europa? Y bueno, pues la posibilidad de que allá las cosas se salgan de control es alarmante, pero bueno, pues yo estoy aquí en mi casa, no pasa nada. Lo único que pasa es que hay nieve afuera. Pero ahora, amigos, básicamente todos tendríamos algo que perder. Y luego la doctrina nuclear de Estados Unidos, que también estaría cambiando, porque ya hay varios informes recientes que sugieren que se podría estar delegando el poder de armas nucleares tácticas a niveles más bajos de mando. Y eso es muy peligroso. Lo que está haciendo Biden es que no necesariamente el presidente de los Estados Unidos tendría que aprobar cada ataque. Entiendo lo que pasa por la mente de Biden. A lo mejor hay una emergencia y estoy dormido, no me sube el agua al tinaco en ese momento, pero eso, amigos, aumenta el riesgo de muchos errores, de decisiones precipitadas o que un estado profundo o que una reducida élite tome decisiones por la humanidad. ¿De veras queremos jugar a la ruleta rusa, ahora sí, válgase la expresión, con las armas nucleares? Porque parece que eso es exactamente a lo que nos está empujando este tipo de decisiones. Y ahora pues vamos a ver cómo cuando regrese Trump a la Casa Blanca, llegue Trump a la ecuación,
pues esto podría tomar un giro si es que el mundo sobrevive a los últimos días de la administración de Biden. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, porque Trump de alguna manera es antiglobalista y eso significa muy probablemente que lo que va a hacer es buscar reducir el apoyo a Ucrania y enfocarse en los Estados Unidos, en problemas internos. Es decir, lo más importante para Trump es la economía estadounidense y es fortalecer al dólar, que por cierto hoy carga contra los BRICS, Trump, de eso vamos a hablar, porque eso es lo que para él realmente representa una amenaza. No lo que pase en Ucrania, sino lo que pase con la economía estadounidense. Y aquí hay un gran pero, porque todos sabemos que si Trump de alguna manera implementa esta estrategia de cortar todos los fondos a Ucrania, pues Ucrania se va a quedar indefenso y no va a tener más que pues negociar la paz. Y lo que ahora sabemos es que Biden, en el tiempo que le queda, pues sí que podría tomar decisiones que escalen mucho más este conflicto. Y esto no es solamente una suposición, ya lo estamos viendo. Biden tiene más de un mes para actuar y eso, amigos, es tiempo más que suficiente para enviar los Tomahawk a Ucrania. Así que, pues aunque Trump pudiera cambiar el rumbo, el daño ya estaría hecho. Y si esto nos parece que ya de por sí es preocupante, pues vamos a hablar de lo que está pasando más, porque hay varias decisiones que se están tomando alrededor de esto que van a terminar de impactar en este conflicto. Así que si les preocupa esta situación, pues suscríbanse al canal, activen las notificaciones porque muy rara vez les dice el algoritmo cuando estamos en línea, pero pues yo creo que necesitamos tener más voces, más participación para que no haya vuelta atrás. Por cierto, a mí el chat se me está congelando en estos momentos. No sé si ustedes nos puedan ver bien. Esperemos que sí. Déjenme presentarles la encuesta en lo que tratamos de recuperar nuestro chat y leer los comentarios que ya nos han llegado aquí. La pregunta del día es, ¿Rusia atacaría nuclearmente si Estados Unidos envía Tomahawks a Ucrania? Las opciones son sí, sería una declaración de guerra, no, evitaría una escalada o solo si los lanzan desde Ucrania. Así que vamos a ver qué opina la gente que nos está aquí haciendo favor de votar. El 65% cree que sí, que esto sería una declaración de guerra. El 18% cree que solo si estos Tomahawks se lanzan desde Ucrania, Rusia atacaría nuclearmente. Y el 17% cree que esto evitaría de alguna forma una escalada. Pues vamos a estar muy atentos, amigos. Amigos, este es sin duda el acto de corrupción y nepotismo más grande en la historia de los Estados Unidos. Y puede ser que compita, por cierto, con uno de los más grandes del mundo. Miren, Joe Biden, en sus últimos días como presidente, ha hecho algo vergonzoso, que pone en evidencia su verdadero rostro y también el estado del sistema judicial estadounidense. ¿Saben qué hizo? Nepotismo. Indultó a su propio hijo Hunter Biden de un montón de delitos. Lo ha vuelto intocable. La justicia existe para todos menos para los Biden. De todos los delitos que haya cometido en los últimos 10 años, todos, así hubiese sido incluso un homicidio, no pasa nada. Y amigos, este no es un simple favor de padre a hijo. Es un abuso de autoridad descarado del poder presidencial que hoy nos está dejando muy claro que las reglas no aplican si te apellidas Biden. Entonces, ¿qué pasó aquí exactamente? Bueno, pues resulta que Hunter Biden estaba, pues como ya sabemos, en el ojo del huracán por varios delitos, crímenes. Miren, posesión de armas, evasión fiscal, su relación con esta empresa de gas ucraniano de Burisma, y por si no lo saben, Burisma no es cualquier empresa, es una compañía que estuvo vinculada a casos de corrupción de altísimo nivel y Hunter Biden, sin tener ninguna experiencia en el sector energético ni en Ucrania, pues se sentó en su junta directiva, siendo Biden vicepresidente. ¿Por qué? Bueno, pues por su apellido y por ese apellido, con un abuso de autoridad, con un tráfico de influencias, le pagaron millones de dólares. ¿Recuerdan el caso del fiscal ucraniano, por cierto, que se atrevió a investigar al hijito del presidente Biden? Investigaba el caso de Burisma en Ucrania
Y saben que según varias denuncias, Joe Biden presionó al gobierno ucraniano para despedir a su fiscal mientras era vicepresidente. Estamos hablando de Viktor Shokin. Según varias fuentes, incluso varias declaraciones del propio Shokin, Biden habría amenazado con retener $1,000 millones en ayuda a Ucrania si no lo sacaban para proteger a su angelito. ¿Cuál fue el resultado? Pues obviamente Shokin fue despedido. Casualmente, Hunter Biden siguió cobrando chequesotes en Burisma, una empresa de gas ucraniano. Y si esto de la trama ucraniana, de que defendamos la soberanía de Ucrania, alguien sigue creyendo que es por democracia, libertad o soberanía, es por la corrupción de los Biden. Entonces, todo esto, amigos, es algo que venía gestándose desde hace muchos años. Pero el punto clave aquí es este indulto presidencial. Joe Biden, que supuestamente había prometido mantener la independencia del Departamento de Justicia y que criticaba el sistema de justicia mexicano a través de su cónsul, pues se salta todas las reglas, comete impunidad, comete por supuesto tráfico de influencias y perdona a su hijo. ¿Qué mensaje le está mandando eso? Pues básicamente que las leyes no aplican para los Biden, solamente para los estadounidenses en general, pero no para ellos. Son como reyes del mundo. Esa justicia, amigos, es un chiste. Miren, esto fue lo que pasó. Vamos a ver el video. Joe Biden indultó a su hijo Hunter, quien enfrentaba condenas en 2 casos penales por evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego. La medida fue anunciada el domingo en un comunicado en el que Biden aseguró que las acusaciones contra su hijo son un error judicial. Ninguna persona sensata que analice los hechos de los casos contra Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo y eso está mal, indicó. El hijo de Biden fue hallado culpable a comienzos de este año de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma, lo que es considerado un delito grave, y también aceptó su culpabilidad en otro juicio por fraude fiscal. En una declaración a los medios estadounidenses, Hunter Biden, quien ha luchado contra la adicción a las drogas, aseguró que nunca dará por sentada la clemencia que se le otorgó y que dedicará la vida que ha reconstruido a ayudar a quienes todavía están enfermos y sufriendo. La decisión del presidente Biden es una de las últimas que toma antes de dejar el gobierno de Estados Unidos el próximo enero. De verdad ya nada más falta que nos digan que se va a enlistar como sacerdote, pero vamos por partes. Miren, primero vamos a hablar de Burisma. Pues Hunter se unió precisamente a esta junta ucraniana, la junta directiva de una empresa sumamente corrupta, en plena crisis ucraniana. Y en ese momento, pues Estados Unidos estaba metiendo las manos en el conflicto. Ya desde entonces Joe Biden, que era vicepresidente con Obama, pues tenía un papel clave en las relaciones diplomáticas de Ucrania. Y su hijo estaba recibiendo pagos multimillonarios de una empresa señalada de corrupción que se dedicaba al negocio del gas. Eso no pintaba nada bien. Y luego, en segundo, vemos pues ya este indulto, que no es un indulto cualquiera, amigos, es un indulto retroactivo que cubre todo un periodo de 10 años. Es como si Biden hubiera dicho, ok, no importa qué hayas hecho, aquí tienes un cheque en blanco. Esto no es un insulto al sistema de justicia estadounidense nada más, amigos, es un golpe a la credibilidad, si es que había alguna, a las instituciones de justicia de ese país. ¿Cómo puede Estados Unidos criticar la corrupción en otros países cuando su propio presidente es tremendo corruptazo y está protegiendo libre e impunemente a su hijito? Y no solamente eso, amigos, un indulto que llega en un momento muy estratégico cuando Biden está a punto de dejar la Casa Blanca. Y el nuevo presidente electo, que pues no es muy amigo de Biden, Donald Trump, pues ya dejó muy claro que piensa reformar todo el sistema de justicia, poner a gente distinta en posiciones como el FBI, el Departamento de Justicia, y esto significa pues que Hunter estaba prácticamente con un pie en la cárcel. ¿Qué hace Joe Biden? Bueno, pues lo perdona antes de que Trump tenga la oportunidad de hacer algo, de que sea justicia en contra del angelito. Entonces, eso sin considerar el tema de los millones de dólares que se gastó Estados Unidos en investigar a Hunter Biden, horas y horas de trabajo, dinero, fondos públicos, todo porque al final su papi
pues le borre todo el caso con una firma. ¿Se imaginan lo que esto lo hubiera hecho si Trump hubiera encontrado este caso una vez que asuma la presidencia? ¿O qué hubiera pasado si Trump se hubiera autoindultado la vez pasada que fue presidente y sabíamos que lo acusaban del caso de esta actriz Nopor? Bueno, Trump pudo perfectamente indultarse, pero no lo hizo y aún así los medios estadounidenses lo destrozaron. Pero claro, como se trata de los Biden, pues muchos demócratas y muchos medios oficialistas como la CNN o DW pues prefieren guardar silencio de este escandalazo. Entonces, muchos incluso, fíjense, están intentando justificar esto diciendo que Hunter Biden fue perseguido injustamente. Perdón, injustamente. El tipo se sentó, amigos, en una de las empresas más corruptas de Ucrania, y miren que Ucrania tiene un gran problema de corrupción. Evadió impuestos, se aspiraba hasta las líneas del highway y tenía además armas ilegalmente cuando no podía hacerlo. ¿Dónde está la justicia ahí? Entonces, ahora, ojo con esto, porque mientras Joe Biden anda perdonando a su hijito como si estuviera pues firmándole una excusa para faltar a la escuela, pues su administración no se cansó de criticar, por ejemplo, el sistema judicial mexicano y la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador. Apenas hace unos meses vimos cómo el embajador de Estados Unidos en México, Clark Kent, les iba yo a decir, otro personaje casi, Ken Salazar, salió a decir que la reforma judicial de AMLO, esa que se trata de elegir jueces por voto popular, era un peligro para la democracia. ¿Y Biden no es un peligro para la democracia estadounidense perdonando impunemente los delitos de su hijito? Dijo Ken que esto iba a traer muchísimo daño a la relación entre ambos países. Muchísimo daño, pero por favor, amigos, ¿a quién quieren engañar? Y ahora ya nos queda claro. ¿Saben qué es lo más absurdo de todo esto? Que justo cuando su propio sistema judicial queda en evidencia con todo este indulto descarado, cínico, pues ellos vienen a darnos lecciones de democracia y de sistemas judiciales. Es como si el ladrón más grande del barrio te dijera cómo ponerle un cerrojo a tu puerta. ¿En serio? ¿De dónde saca la cara la administración de Biden para criticar a un sistema judicial cuando vemos el gran problema que su propia administración acaba de crear? AMLO, como siempre, pues en ese momento no se quedó callado, les dijo que era una falta de respeto, que estas críticas eran intervencionismo disfrazado de preocupación. ¿Y saben qué? Francamente tenía toda la razón. México hasta pausó en ese momento las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá precisamente por estas declaraciones. Así de fuerte estuvo el choque. Ahora, algo mucho peor está pasando hoy en Estados Unidos. ¿Acaso vemos al embajador de Canadá diciendo que esto compromete la democracia estadounidense o el sistema de procuración de justicia de Estados Unidos, así como criticó a México? No dice nada. ¿Por qué no hay críticas aquí? ¿Acaso vemos algún pronunciamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, de México, criticando al gobierno estadounidense? No estamos diciendo nada. Por supuesto que por los canales diplomáticos, por los canales particulares, nos queda clarísimo que esto es impunidad absoluta, amigos. Absoluta. Y bueno, yo creo que aquí viene lo peor, porque mientras nos critican por querer cambiar nuestro sistema judicial a un mandato popular, pues ¿qué están haciendo ellos? Joe Biden indulta a su hijito Hunter Biden, borra 10 años de crímenes, 10 años de delitos como si nada, y estamos hablando de evasión fiscal, de posesión ilegal de armas, aun cuando el tipo, pues ya sabemos que es cocodrilo declarado, o sea, tiene un problema terrible con las adicciones. Y claro, pues toda esta conexión oscura con Burisma, que no es para menos, estalló una guerra precisamente en Ucrania y mucho tiene que ver este conflicto de intereses con la familia Biden. ¿Y qué dice Joe Biden? Pues que fue procesado su hijito injustamente. No, hombre, claro, pobre Hunter, ¿verdad? El escándalo, pues no es pequeño. Incluso dentro de su propio partido hay mucha gente que hoy está bastante incómoda porque los acaba de sepultar todavía más. Biden, por ejemplo, el gobernador de Colorado, Jared Polis, sale hace unos momentos y dijo que esto sentaba un terrible precedente. Un terrible precedente, y por supuesto que es un terrible precedente para el sistema de justicia estadounidense.
Y Trump pues ya salió a calificarlo como un abuso de poder. ¿Y saben qué? Trump tiene toda la razón. Es un abuso de poder, es nepotismo, esto es corrupción. Corrupción y huele muy mal. Trump tiene razón, aunque no le guste a los medios aceptarlo. Y ahora, miren, regresando a México, en la forma en cómo nos criticaron porque quieren que las cosas se queden como están, con jueces designados a dedo por una élite judicial, pero cuando intentamos democratizar ese proceso, que nunca nadie lo ha hecho antes, otro país, no sabemos realmente si va a salir bien o si va a salir mal, porque no tenemos con qué compararlo, pero por supuesto que no es algo tan escandaloso. Más allá de que alguien esté o no de acuerdo con el sistema, la reforma judicial de México, eso lo podemos debatir en los comentarios. Pero amigos, no estamos hablando de este acto de nepotismo tan peligroso. Eso sí es peligroso. Lo otro, pues decían que es peligroso. La pregunta es ¿para quién? Para ellos. Porque para la gente común que no trabajamos en el Poder Judicial, pues nos parece como que es algo que de pronto no tiene una vinculación tan fuerte como está teniendo este escándalo que hoy están tratando de tapar en todos los medios de comunicación oficialistas para que no se sepa de este tremendo corruptazo y acto de nepotismo tan descarado. Claro, la administración de Biden no le gusta cuando un país vecino pues decide tomar decisiones propias. Entonces, el punto aquí es que si la administración de Biden no puede garantizar justicia en su propia casa, sí pueden usar el poder presidencial para proteger a sus hijitos de las consecuencias de sus delitos, como Biden, pues ¿de qué moralidad nos pueden venir a hablar? Que primero resuelvan su desastre interno antes de querer pues darnos cátedras de democracia y de justicia. Por eso Trump está poniendo tanto el dedo en el sistema judicial estadounidense. Y miren, cuando vemos estas alarmas de que con el Poder Judicial no, lo mismo, la misma historia que vimos en México, ahora replicada en contra de esta alarma de que Trump no toque al Poder Judicial, la pregunta es a quién quieren proteger. Y aquí el mensaje es simple, amigos. Menos discursos hipócritas y pues necesitamos más coherencia, porque la justicia no debería de tener ni apellidos ni nacionalidades. Y se los digo como abogados porque si queremos seguir viendo precisamente un sistema que evoluciona a la justicia, pues yo creo que tenemos que apartarnos de lo que estamos viendo porque huele mal y huele muy pero muy mal. Por cierto, también si quieren seguir viendo más contenido como este, los invitamos a que se suscriban al canal, a que activen las notificaciones, que compartan este video, nos ayuda muchísimo porque créanme, los medios de comunicación están tratando de ocultar esto a todas luces. Dice Caleo, otra vez no me dejan ver el live, ya es la tercera vez. Realmente estamos teniendo muchos problemas últimamente para poder transmitir, a veces para leer sus comentarios o publicar las encuestas. La otra cara dice la ONU pronunciará su preocupación por la democracia. Difícilmente. En este caso la ONU se va a quedar callada, cuando me parece que este es uno de los escándalos más grandes que hemos visto en toda la historia de los Estados Unidos. El Chato 1515 dice, hoy nos damos cuenta, gracias a las redes, imagínense antes cuando no había nadie que dijera esto y prendíamos la tele y lo que nos dijera Telerisa o CNN o etcétera era lo único con lo que nosotros nos quedábamos. Ahora pues ya no es tan fácil que nos callen. Pues así las cosas, amigos, así estos escándalos. Mientras estamos preparando nuestro próximo podcast, me parece que es muy importante hablar de esto porque es uno de los escándalos más grandes de corrupción de la historia de todos los presidentes de Estados Unidos y los medios tradicionales de comunicación se están quedando callados. Pues Donald Trump parece que tiene miedo. Miren, a muy pocas cosas le tiene miedo a Trump, pero a esta con justa razón. Sabe lo que le espera al dólar y quizá no lo quiera admitir directamente, pero los días dorados de la hegemonía del dólar están contados. Y la mayor amenaza no viene de un conflicto militar, no viene de Rusia, no viene de Israel, viene de un bloque que desde hace ya varios años ha estado planeando cómo destronar, digamos, el dominio del dólar. Los BRICS. Y este grupo, amigos, que comenzó pues muy modesto, hablábamos inicialmente de 9 países, estaba Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía. Bueno, ahora ya se ha sumado una lista que cuesta
nombrarla de más de 30 países y contando que se quieren unir todavía más a este bloque muchos países, y los que ya están, solamente ellos representan el 40% de la población mundial. Es decir, amigos, casi la mitad del mundo se ha volcado al bloque de los BRICS, mientras que Estados Unidos tiene un selecto y elitista grupo llamado G7, es decir, solo 7 potencias mundiales que deciden el futuro de la humanidad. Por el otro lado, hay casi un 50%, un 40% de la población mundial que ya se unió a un bloque y dice ya no más hegemonía y ya no quieren usar el dólar. Bingo. Casi el 37% del Producto Interno Global es lo que representan hoy los BRICS. También le rozan al 40%. Y ya juntos están trazando este camino para quitarse de encima, digamos, el control financiero de los Estados Unidos, quitarse de encima el dólar. Y Trump lo sabe. El dólar, pues, ha sido la moneda de reserva mundial por mucho tiempo. Durante décadas, más del 58% de las reservas mundiales pues están denominadas en dólares. El 88% de las transacciones que se hacen en todo el mundo todavía utilizan al dólar. Solamente que esta cifra se está cayendo mucho. Y hoy vemos como, por ejemplo, países como China, como Rusia, están liderando una cruzada para que cada vez sean más los países que dejen de usar el dólar y que utilicen sus monedas locales. Es un movimiento que no nada más es simbólico, es una declaración de guerra contra el dólar, una guerra financiera, de esas que tanto le encantan a Trump, pero lo hemos dicho mucho, como se dice en Alvarado, no es lo mismo verla venir que sentirla llegar. No es lo mismo hacer una guerra comercial que casi la mitad del mundo te haga una guerra comercial y te diga, ya no quiero usar el dólar. Desde el 2022, el comercio precisamente entre Rusia y China se comenzó a hacer en yuanes y dijeron, ya no vamos a usar el dólar. Bueno, fue un experimento solo entre estas dos potencias, pero muy pronto se comenzó a disparar. Más del 40% de sus transacciones se hacían ya en sus monedas locales. Luego se sumó India, por ejemplo, que también impulsó a la rupia como alternativas para comerciar en Medio Oriente y en África y dijeron, renunciamos al dólar. Si yo voy a hacer transacciones internacionales, serán nuestras propias monedas. No tiene por qué ser el dólar si aquí ni siquiera tiene nada que ver Estados Unidos. Entonces, la idea de una moneda conjunta ahora de los BRICS, pues muchos dicen que está en pañales, pero también ni tanto porque vemos cómo ya está amenazando al dólar. Y Trump lo sabe. Sabe que si el dólar pierde su lugar en el comercio global, pues ¿qué otra amenaza le queda? ¿Cómo va Estados Unidos a amenazar al mundo con sanciones si su moneda ya no es lo que era antes? Y bueno, pues con eso Estados Unidos iba a perder precisamente su capacidad pues de imponer sus tan preciadas sanciones, de controlar los flujos financieros en el mundo, de mantener su influencia en los gobiernos de todo el planeta. Digamos que el dólar es el arma de guerra más poderosa de Washington. Y ahora los BRICS están jugando a quitarle las balas a esa arma. Por eso, ahora la respuesta de Trump no nos sorprende. Y el hecho de que incluso hasta la propia BBC ya esté hablando hoy de esto, de cómo Trump está amenazando con imponer aranceles, pues que es una locura, vean esto, 100% de aranceles a los productos de los BRICS, si se atreven a abandonar al dólar y lanzar su propia moneda, pues es una locura. Y este es un movimiento desesperado, esa es la realidad. Esto nos habla de que Trump tiene miedo y es un intento, digamos, de forzar al mundo a seguir usando el dólar aunque el mundo ya no quiera. Incluso cuando la balanza ya se está inclinando en otra dirección que no es esta. Entonces, la pregunta que hoy nos queda es, ¿puede Trump salvar el dólar de su propio declive? Porque parece que este es el camino de una sola dirección en el que hoy está perfilado el dólar. Es su fin. Porque si ahora los BRICS logran consolidar esta estrategia, pues no va a ser solamente un jaque, muy seguramente será un jaque mate para la hegemonía financiera de los Estados Unidos. Ahora, y yo creo que vamos a comenzar por aquí, porque en un principio se menospreciaba mucho el papel de los BRICS, de quiénes son,
qué traen entre manos. Se decía que esto podría representar una amenaza para el dólar, pero pues faltaba mucho tiempo. Y vemos que no es así. Entonces, primero yo creo que hay que poner las cartas sobre la mesa y ver cómo los BRICS, que empezaron siendo un club de 4, Brasil, Rusia, India, China, por eso se llamaban los BRICS, por las iniciales de estos países, empezó a ganar terreno. Entonces, claro, decíamos el G7 contra el G4, bueno, pues el chiste se cuenta solo, es más poderoso el G7. Solamente que como en toda buena fiesta, comienzan a llegar más invitados. Llega Sudáfrica, llega Etiopía, llega India, llega Egipto, llegan Emiratos Árabes Unidos, países muy poderosos, países que controlan la producción del petróleo mundial, países que controlan, por ejemplo, riquezas como el litio, como el uranio, la agricultura, y ya no son 9, ya es un bloque que no es cualquier cosa. Más de 30 países, estamos hablando del 40% de la población mundial, estamos hablando de más del 37% del Producto Interno del mundo, estamos hablando de 23% de todo el comercio internacional. Entonces, ¿quién está en la postura de amenazar a quién realmente? Yo creo que Trump se quedó con la idea de el Estados Unidos que era antes de que Biden se sentara en la Casa Blanca. Entonces, ya no es un grupito cualquiera. Ahora, lo interesante de todo esto es que los BRICS tienen una agenda global muy clara, que es desdolarizarse. ¿Y saben qué significa esto? Pues básicamente cerrarle la puerta al dólar, dejar de usar al dólar para sus transacciones comerciales, quitarle toda la importancia que el dólar tiene en sus países y después de que logren esto, ¿qué tipo de amenazas puede lanzar Estados Unidos contra estos países? ¿Sanciones? Pues les importaría muy poco, porque ellos ya usarían sus propias monedas. Llámese el yuan chino, llámese el rublo ruso, la rupia. Y a Trump claro que no le está gustando esto, pero nada. Incluso en sus propias palabras salió y dijo vayan y búsquense otro tonto. Porque claro, si el dólar pierde poder, pues Estados Unidos pierde su arma más poderosa para el control global. Y ahora vemos cómo esta amenaza de Trump, que no sabemos si es una realidad o va a ser puro show, porque pues sale en su propia red social, en Truth Social, y lanza esta joyita. Dice que si los BRICS se atreven a crear una moneda alternativa o dejan de usar el dólar, pues les va a clavar aranceles del 100% a sus productos. Es decir, es una amenaza de tú vas a usar el dólar porque si no, te voy a obligar, te voy a declarar una guerra comercial y no lo duden que hasta una guerra militar. Imagínense, aranceles de 100% a sus productos para obligarte a usar una moneda que tú no quieres usar. Eso, amigos, es una idea que nos habla del nivel de desesperación, porque Trump ya ha estado jugando esta carta antes. La juega incluso ahora con Canadá, la juega con China, la juega con México, pero hablamos de aranceles del 25%, del 10%. Amigos, pero en el caso de los BRICS se está hablando de aranceles del 100%. Es como pues una verdadera locura. Ya vimos, por ejemplo, lo que pasó con Trudeau, corriendo a cenar con Trump en Mar-a-Lago para intentar calmar las aguas. Y aquí la cosa es muy diferente, porque los BRICS no son Justin Trudeau, ni tampoco es Canadá. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy claro aquí. Porque, por ejemplo, si un coche fabricado en la India o en China cuesta $22,000 en Estados Unidos, imagínate con este arancel de Trump, pues el precio se iba a duplicar, te costaría $44,000. ¿Quién va a pagar la diferencia de estos $44,000? Pues los estadounidenses. Entonces, ¿para quién realmente es una sanción o es una amenaza? Porque, digo, los aranceles no solamente afectan al país exportador, esto es lo que no se quiere decir. Al final, con esta locura de sanciones, ¿quiénes van a terminar comprando productos estúpidamente caros que en el resto del mundo te cuestan una fracción? Pues serían los estadounidenses por estas medidas proteccionistas. Y ahora pues también tendríamos que ver cuál sería la respuesta de los BRICS, que hasta ahora pues no han reaccionado como bloque, pero Rusia ya alzó la mano. Sale hace unos momentos Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, y dice que si Estados Unidos intenta forzar a otros países a usar el dólar, pues solamente va a acelerar su declive. Él solo le va a poner los últimos clavos a su ataúd. Esa no es una amenaza vacía. De hecho,
El dólar, y eso es una realidad, más allá de lo que diga Peskov o no, es un hecho que el dólar ya está perdiendo mucho terreno como reserva, como moneda de reserva mundial. Por eso Trump está tan asustado. Por eso tiene miedo. Si no le importara, si Trump pensara que los BRICS son un grupo de, como en aquellos años, 5 locos o 4 locos que estaban ahí unidos, pues seguro que ni los voltea a ver. Pero hoy es diferente, porque ya dominan más del 58% de las reservas globales, porque su participación está cayendo, porque vemos cómo países como China y Rusia están liderando cada vez más para abandonar al dólar y darle al mundo esa alternativa. Y aquí viene lo interesante, porque dentro de los BRICS, pues no todos están igual de entusiasmados ya con la idea de desdolarizarse. Por ejemplo, Rusia y China están empujando fuerte, pero vemos a una potencia como la India que tiene a veces estos bandazos, ¿no? Nueva Delhi no quiere atacar directamente al dólar y eso pues habla de cómo a veces coquetea con la idea de quedarse con el dólar. Incluso su propio ministro de Relaciones Exteriores sale a decir los días pasados que no tienen nada contra el dólar, pero que simplemente quieren tener más opciones. Y ahí está precisamente ese detalle, porque, como diría Cantinflas, porque para los BRICS, pues puede que hoy digan una cosa y mañana digan otra, pero lo que sí es un hecho es que la desdolarización va y necesitan hoy actuar como bloque, porque como bloques como pesan. Y si no todos están en la misma página, pues entonces ese proceso no solamente se va a ralentizar, sino que también Trump, que es un especialista en ver estas divisiones en el mundo de los negocios, los va a usar para aislarlos, separarlos y ganar terreno y conservar la hegemonía del dólar. Solamente que tener una moneda conjunta, como ya lo había discutido la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, pues todavía está muy lejos de ser una realidad. No sabemos si lo van a concretar o no, pero lo que sí vemos ya es este problema de los aranceles, que también pues es un discurso que suena como un gran susto, ¿no? Es como ahí viene el coco, pero la pregunta es, ¿gana Trump o pierde Estados Unidos? Porque si volvemos a este tema en donde vemos hoy un Trump que se parece más a la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas, perderá la cabeza, sanciones, aranceles, aranceles. A todo mundo le quiere poner aranceles, incluso hasta del 10%. Su lógica es, digamos, él cree que los aranceles no afectan a los consumidores estadounidenses, cree que solo afectan a los países exportadores. Y eso, amigos, pues es una gran mentira. Cualquiera que haya comprado algo importado, pues sabe que eso no es cierto. Si suben los aranceles, pues sube el precio. Y si sube el precio, los consumidores terminan pagando más, así de simple. Es como querer tapar el sol con un dedo y se van a convertir en un país aislacionista en donde solamente se pueden comprar productos de ese país. Va a ser Corea del Norte 2.0. Entonces, ¿qué tan efectivo puede ser realmente aislarse del resto del mundo y amenazar ahora un bloque tan grande como los BRICS con aranceles del 100%? Porque hay que pensar esto, que de alguna forma, pues los BRICS son responsables de casi una cuarta parte del comercio global. ¿Realmente puedes cerrarle las puertas a una cuarta parte del comercio en el mundo? Porque si Trump empieza a ponerles estas trabas del 100%, pues al final se puede terminar acomodando un balazo en el pie para la propia economía estadounidense, que dependen muchísimo de todas esas importaciones, les guste o no. No es que Estados Unidos consuma esos productos por quererles hacer un favor. Aquí nadie hace favores, en los negocios se hacen negocios y Estados Unidos compra lo que necesita, no es caridad. Y pues yo creo que no hay que olvidarnos de esto, porque muchas de las cosas que se fabrican en estos países no se pueden reemplazar fácilmente. Por ejemplo, todas las autopartes que vienen de China para los vehículos de los propios fabricantes estadounidenses no los fabrica Estados Unidos. Y si le ponen un arancel así a los autopartes que vienen de China, lo que van a hacer es que las propias marcas estadounidenses se van a volver incosteables. Ahora, esto es muy importante porque yo creo que aquí es donde todo ya comienza a conectarse. Esta obsesión de Trump con los aranceles, que no solamente es una cuestión de su política económica, ya vemos cómo nos habla del miedo que tiene de perder la hegemonía del dólar, del miedo que sabe del destino en el que está perfilado en estos momentos el dólar, que es
la caída o el fin de la moneda de reserva mundial, porque al final del día, pues el dólar es el arma más poderosa que tiene Washington para controlar al mundo. Y si pierde eso, pues pierden las sanciones, no pueden congelar activos, ya no pueden controlar los flujos de dinero de otros países, pierden, digamos, todo el control, el poco que les queda. Y esa estrategia de Trump pues tiene un problema muy grande, que ya no es tan efectiva como antes, cuando en su momento Estados Unidos congelaba los activos, por ejemplo, de Rusia, después de lo de Crimea, pues muchos países tomaron nota y empezaron a decir, ¿y si al rato me hacen lo mismo a mí? Y se curaron en espanto, como decimos en México. Ahora precisamente esa es la razón por la que nacen los BRICS, entre otras cosas es buscar esas alternativas para que Estados Unidos no le vuelva a hacer nunca eso a ningún otro país, porque ayer fue Rusia, mañana puede ser, ya fue Venezuela, ya fue Cuba, pero mañana puede ser México, o puede ser China, o puede ser cualquier otro país que a ustedes se les ocurra que se salga del huacal. Sobre todo si dejan de usar el dólar. Si se desdolarizan, dejan de depender por completo de Estados Unidos. Y aquí es donde las cosas pues ya se ponen bastante peligrosas para Trump. Porque si los BRICS logran hacer que el mundo reduzca su dependencia del dólar, pues va a perder una de sus herramientas, repito, más poderosas y pues no se queda con nada. Claro, esto no va a pasar de la noche a la mañana, pero pues el simple hecho de que ya lo estén intentando, de que estén ganando tanto terreno, pues es una amenaza, digamos, la amenaza más grande que tiene Trump en estos momentos, porque ya está viendo en puerta la transición a un mundo multipolar en donde el dólar está perdiendo no solamente su hegemonía, sino también su valor como moneda de reserva mundial. ¿Qué vamos a esperar? Pues yo creo que por un lado es muy probable que Trump pueda intentar detener, no por completo la desdolarización, pero sí que lo va a intentar. Eso no significa tampoco que lo vaya a lograr, pero lo que sí es seguro es que el dólar está enfrentando estos desafíos que nunca había vivido. Ahí me cuentan ustedes si Rusia va a aceptar seguir conservando, por ejemplo, al dólar como moneda de reserva mundial o China, cuando el mismo dólar es quien terminó empujando a estos países porque no les dejó opción de no poder usar más el dólar. Entonces la pregunta del millón es si estamos al final del día viendo el principio del fin del dólar como moneda de reserva mundial. Y yo creo que es algo que no sabemos en estos momentos con certeza, pero sí sabemos que el camino marca esa dirección. Así que, pues, si quieren saber más de este tema, pues, y un análisis de este tipo, en lo que estamos aquí haciendo nuestro podcast, vimos esta nota que nos parece muy impactante, porque hablar de un 100% de aranceles es algo que no se ve todos los días. Recuerden suscribirse al canal, activar las campanitas, porque, pues, evidentemente al algoritmo no le gusta que vean nuestros videos, tanto que fíjense que es muy frecuente que tengamos problemas para leer el chat, que en estos momentos pues lo puedo ver en mi sistema, pero no lo podemos ver en línea. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados, a Lourdes Rodríguez, a Isabel. Isabel dice, por ejemplo, que si el oro será la mejor opción. Y yo creo que precisamente es la razón por la que estamos viendo cómo el oro se está apreciando demasiado. Pero fíjense que el oro también es una partida que ha acaparado los BRICS. Es decir, si el mundo creía que podría abandonar al dólar como moneda de reserva mundial y refugiarse en el oro, pues resulta que los países integrantes de los BRICS son quienes controlan las mayores reservas de oro del mundo. Entonces parece que es un jaque mate. ¿Saben? Por eso es la razón por la que precisamente se ha disparado, entre otros factores, el Bitcoin. Porque es una de las reservas a los que todavía, digamos, Occidente puede intentar recurrir. Porque el dólar me parece que tiene un fin muy claro o tiene un camino muy claro, a menos que Trump logre con éxito hacer algo que se le ve muy difícil, no la tiene nada sencilla, y recurrir al oro es una partida que también ya han ganado los BRICS. Amigos, pues Rusia llenó el cielo de Ucrania otra vez de fuego, un verdadero infierno que desató sobre el cielo ucraniano. De hecho, no por nada es el título de muchos de los titulares que estaban reportando esto el día de hoy. 110 drones rusos que atravesaron
el cielo ucraniano en una sola noche. Más de la mitad de esos alcanzaron, por cierto, sus objetivos o se perdieron de alguna forma en el vuelo, causando un terror inmenso y una destrucción muy devastadora que ha paralizado Ucrania. Sobre todo en esta ciudad de Ternópil, que es una ciudad bastante alejada del frente, una ciudad que ni la OTAN ni Ucrania pensaban que Rusia atacaría, más que pues hoy terminó envuelto en llamas. No fue solamente un ataque aislado, fue un golpe devastador que está apuntando, fíjense, a una nueva estrategia de Rusia, porque estaríamos hablando de cómo el conflicto ya se ha elevado a una zona en Ucrania que parecía estar muy lejana a esto de la guerra, ¿no? Y ya ahora lo que hemos visto es cómo también ya está esta percepción en Ucrania de que la guerra ya se ha extendido a todo el territorio ucraniano, no solamente a una zona de Ucrania, sino a zonas más alejadas que no pueden defenderse. La cuestión es cuánto va a resistir Ucrania antes de que sus ofensivas se conviertan totalmente en cenizas, porque lo que atacaron precisamente fue devastador con estos objetivos de los drones. Ya estamos viendo, pues digamos, el principio del fin para Zelensky y también para Kiev, por lo que se reportó precisamente desde la madrugada del lunes, que fue, por cierto, uno de los ataques masivos y coordinados de Rusia contra Ucrania más devastadores que se han visto desde que inició la guerra. Sobre todo, amigos, en este momento, fíjense que aquí afuera, mañana déjenme ver si les muestro que sea de día, pero ya está totalmente lleno de nieve. Aquí en Canadá tenemos ya temperaturas bajo cero. La nieve hoy estuvo azotando a todo lo que da en la carretera y ahora imagínense lo que está pasando en zonas como Ucrania o estos territorios en donde también la temperatura es bajo cero y la cuestión es que la infraestructura energética ucraniana está colapsada y lo que se atacó anoche por parte de las tropas rusas fue la poca infraestructura energética ucraniana que quedaba. Ese fue el blanco principal. Una ofensiva que incluyó nuevamente drones Shahed, que son estos famosos drones de fabricación iraní, muy baratos pero muy efectivos, que golpearon estas áreas muy alejadas, por cierto, del frente ucraniano, que ya nos está hablando de esta respuesta a atacar la capacidad logística y militar de Ucrania en zonas donde pensaba que iba a utilizar Ucrania o la administración de Zelensky un refugio o una reserva para abastecer de energía a una parte del país. Y ahora ya hemos visto cómo está en evidencia que no hay un lugar seguro, que todas las zonas de la infraestructura eléctrica ucraniana son un blanco ruso ya. Y lo que vimos en Ternópil hoy pues fue precisamente una muestra de esto. Es una ciudad muy alejada del frente, está en el oeste de Ucrania, muy lejos de las líneas del combate, y ahí pues ya vimos cómo muchos drones alcanzaron sus objetivos. Se habla, por supuesto, de una devastación de las zonas energéticas, no nada más aquí, nuevamente también en Jersón, otra tanda de drones Shahed de fabricación iraní operados por las tropas rusas, pues dejaron un gran daño en la infraestructura eléctrica ucraniana. Y después de esto salió Zelensky y dijo pues que Ucrania está enfrentando, y así lo describió él, un terror aéreo ruso. Así lo dijo, estamos viviendo un terror aéreo ruso. Pero los datos, amigos, nos cuentan otra historia, porque de estos 110 drones lanzados, pues más del 50% lograron alcanzar su objetivo. La otra mitad funcionaron como estos famosos drones kamikazes o drones guardaespaldas, que realmente lo que hacen es ir de avanzada, romper los sistemas de defensa aéreos de la OTAN para que los siguientes drones lleguen en el blanco. Y es este tipo de contramedidas electrónicas que buscan devastar cualquier defensa efectiva que la OTAN ha desplegado en Ucrania, y entonces no tienen cómo hacer frente a este tipo de ataques. Y esto es muy importante porque fíjense, a medida que el invierno se está pues instalando, ya llegó, de hecho, por lo menos aquí en Canadá ya estamos en pleno invierno, con plena nieve, a temperaturas bajo cero,
Y esto que también es un clima muy similar al que tienen en estas zonas, en donde ya vemos cómo Rusia está intensificando mucho su presión sobre Ucrania y cómo se está enfocando en estos momentos en su talón de Aquiles. ¿Y saben cuál es el talón de Aquiles de Ucrania en estos momentos? No es la falta de suministros de la OTAN, que ese es un problema enorme. No es la falta de municiones, no es la falta de tropas o de reservistas, que eso ya es otro problema también terrible que tiene las tropas ucranianas. Es precisamente el talón de Aquiles, es la energía, porque el impacto de esta ofensiva que está lanzando Rusia, pues no termina solamente en las fronteras ucranianas, termina por supuesto de impactar a todo el sistema energético del país y paraliza por completo a una zona que ya de por sí está en jaque. Y fíjense, por supuesto que esto también tiene repercusiones en México y en América Latina, porque a veces pensamos que esto está alejado de nuestra percepción o de cómo nos impacte, pero todo este conflicto en Europa del Este pues está causando muchos daños en cadena. Y esas cadenas pues son precisamente las cadenas de suministro en donde ya se ven afectados pues los aumentos de los precios de los combustibles, por eso las gasolinas están más caras, la escasez de productos agrícolas, porque al final Ucrania es un productor agrícola enorme a nivel mundial y ahora con todas estas interrupciones del comercio global, pues esto también está afectando a los precios alimentarios en todo el país, en todo el planeta y también en América Latina, por supuesto. Cada golpe a estos sistemas logísticos ucranianos pues terminan de complicar también la exportación de granos para Occidente. Por supuesto hablamos de trigos, insumos claves para los productos básicos que están en nuestra mesa y termina afectando también a la economía occidental. Por eso es que la preocupación precisamente de la administración de Trump es resolver este conflicto ya lo más pronto posible apenas llegue a la Casa Blanca, porque ya estamos viendo cómo con esta nueva estrategia Rusia está terminando de cercar cualquier contraofensiva que pudiera lanzar Ucrania, que ya se ve muy difícil a estas alturas, porque además de los cortes de luz, también hay caos, hay incertidumbre, el país entero prácticamente está paralizado, hay una profunda preocupación en Ucrania en estos momentos, no sabemos cómo van a hacer para sobrevivir el invierno sin energía eléctrica. Tienen un problema terrible, sobre todo en la población civil, porque la energía es un arma poderosa que hoy ha colapsado por completo aquí y ya vemos el daño tan brutal que se ha causado con un arma muy barata, con un arma sumamente barata. No es con los tanques de guerra, no es con los nuevos misiles Oreshnik, es precisamente con este tipo de ataques económicos, con drones Shahed fabricados por Irán, que están pues no solamente prolongando la guerra, sino que también están aumentando muchísimo la presión sobre los gobiernos que están patrocinando este conflicto, sobre todo los países miembros de la OTAN, y en la manera en la que esto también está afectando pues a nuestros propios bolsillos. Por eso la dimensión de este ataque que hoy se está reportando desde tempranas horas de 110 drones lanzados en una sola noche por Rusia ya sería el ataque más grande que se ha causado en una sola noche. No fue una improvisación. Estamos viendo que Rusia tiene una estrategia muy específica y esa estrategia, y tampoco tenemos que quedarnos con esta versión cuando Ucrania o los medios occidentales dicen que los sistemas de defensa de la OTAN en Ucrania lograron parar más de la mitad de los ataques. No es esa la realidad. Desde el punto en el que sale Zelensky y dice que es un horror lo que están viviendo, es porque sabe que precisamente la estrategia pues es saturar las defensas de la OTAN en Ucrania, es agotarlas y es hacer que cada noche se convierta en un infierno. Por eso la primera tanda de drones Shahed son drones kamikazes, drones suicidas o guardaespaldas, que su única función es abrir camino para el verdadero desastre que viene detrás de eso. Por eso estos Shahed ya son considerados pues el terror de Ucrania. Son drones que a Rusia le están saliendo muy baratos, que además son sumamente efectivos contra los equipos de la OTAN, logran burlar las defensas antiaéreas de Occidente y tienen un costo muy bajo que le está permitiendo a Rusia pues desplegar decenas y decenas de estos ataques sin preocuparse por las pérdidas. Es material militar que está hecho para explotar y cuando explota cumple su objetivo. Entonces,
mientras que Ucrania está quemando millones de dólares en intentar parar esos drones baratos con misiles carísimos Patriots, pues ya vemos cómo no solamente está colapsando la economía de Ucrania, sino también se está poniendo en aprietos al sistema de defensa aéreos de la OTAN porque están quitando suministros de la OTAN precisamente para dárselos a Ucrania y que los use para parar drones baratos. No suena inteligente. Incluso hasta el propio, estaba yo checando algunas estadísticas antes de este podcast, datos del propio Instituto para la Guerra, el ISW, por sus siglas en inglés, hacía un análisis de cómo este tipo de ataques en realidad tienen un doble propósito. El propósito primero pues de desgastar los recursos defensivos de la OTAN en Ucrania. Está sangrando a la OTAN. Lo que está haciendo Rusia con cada uno de estos ataques con drones Shahed es sangrar la economía de la OTAN y se divierte viendo cómo se anuncia de que logramos parar más de la mitad de estos ataques con drones Shahed. Ya te pusiste a hacer cuentas. Cada dron de estos baratísimos estás utilizando un misil Patriot que pudo haber sido utilizado para parar una amenaza mayor como algún misil ruso que pudo haber causado un daño más grande. Pero bueno, lo que está haciendo de alguna manera con esto Rusia es enviando un mensaje a Occidente sobre la nueva capacidad o la nueva estrategia rusa en el campo de batalla, que tiene ya un mensaje muy claro. Cuando Ucrania dice que derriba 52 drones, significa que los otros 50 sí dieron en el blanco y los otros 52 que sí paró, pues agotaron 52 sistemas de defensa aéreos carísimos que pudieron haberse utilizado para otro tipo de ataques o contraofensivas. Entonces, ¿cómo puede un país en guerra sostener una lucha tan desigual cuando cada noche está enfrentando todos los días este tipo de ataques tan baratos en costo económico para Rusia y tan caros en el sistema financiero y cómo los para Ucrania? Y ahora, yo creo que también es importante saber por qué Rusia elige ahora atacar Ternopil, porque no lo habíamos nosotros escuchado en el mapa, quedaba muy lejos de la zona de guerra. Este impacto, esta nueva estrategia que hoy estamos viendo del ataque ruso en Ternopil, pues es una ciudad que está bastante alejada de la guerra y lo que está haciendo es enviando ya otro mensaje a la OTAN. Y lo que le está diciendo es que ninguna región de Ucrania está ya a salvo, que el conflicto ya escaló y que los ataques aéreos pues ya tienen un doble propósito. Repito, primero están rompiendo no solamente las defensas alejadas de las zonas de guerra, pero también están desviando recursos militares hacia áreas que hasta ahora pues no eran prioridad de la OTAN de alguna manera en términos de defensa, porque sabían que ahí no se habían reportado pues actos bélicos, no se habían reportado ataques ni ofensivas. Ya esta táctica nueva que estamos viendo por parte de Rusia va a tener que obligar a la OTAN y a Ucrania a poder repartir lo poco que tienen, sus muy limitados ya sistemas antiaéreos, y eso va a terminar de debilitar todavía más la capacidad pues de proteger ciertas áreas, precisamente como la capital de Ucrania, como Kiev, y pues como otras zonas como Gerson. Entonces, para entender la importancia de esto, amigos, yo creo que también finalmente hay que recordar que Ternopil ha sido un punto clave precisamente para el transporte y para la logística de toda la ayuda que la OTAN está mandando o que Occidente está mandando en esta zona. Entonces, atacar esta ciudad va a tener implicaciones que van a ir mucho más allá de los daños inmediatos. Estamos viendo cómo de alguna manera también lo que está haciendo Rusia es buscar paralizar todos los esfuerzos para pues no solamente reconstruir Ucrania, sino también para enviar suministros esenciales para la guerra en el frente. Y entonces por eso tiene implicaciones mucho más grandes que las implicaciones energéticas. No sería la primera vez que vemos a Rusia pues apuntando a la infraestructura energética o lo poco que queda de la infraestructura energética ucraniana, justo cuando está por vivirse uno de los inviernos más crudos, que no sabemos cómo va a ser Ucrania para resistirlo. Se necesita una tregua inmediata porque estamos a punto de ver un desastre precisamente humanitario, porque se está quedando aquí con esto millones de ucranianos sin calefacción, sin electricidad, y es momento de hablar de paz.
Ya es momento de hablar de una desescalada, de un cese al fuego y no de estas locuras como las que platicábamos esta mañana de un Zelensky pidiéndole a la administración de Biden misiles Tomahawk o de la posibilidad de que la administración de Biden regrese a Ucrania sus ojivas nucleares. Seguramente, amigos, y recuerden bien lo que les estoy diciendo hoy porque seguro lo vamos a estar viendo, digo, toco madera, pero a mí me parece que así es. Vamos a ver una locura final de la administración de Biden, impensable en Ucrania. Y esto lo va a tener que hacer Biden para quitarse de encima el escándalo tan grande y el repudio que está generando entre los propios estadounidenses el hecho de que Biden haya otorgado impunidad, haya perdonado todos los delitos de su propio hijo, haya cometido uno de los actos más nepotistas y corruptos que se ha visto en la historia de los Estados Unidos, dándole impunidad o perdón judicial a su hijo Hunter Biden antes de irse. De eso van a tener que hablar, le guste o no, todos los medios de comunicación, incluso los medios tradicionales, incluso la propaganda va a tener que citar esto, a menos que se presente un distractor perfecto. Y ese distractor, amigos, seguramente los vamos a ver en las próximas horas o días en Ucrania, con una locura como dándole a Zelensky misiles Tomahawk, con una locura como dándole a Zelensky ojivas nucleares, lo que sea necesario, incluso llevar al mundo al borde de una guerra nuclear, con tal de que Biden encubra los delitos de su hijito Hunter Biden. Ya nos queda claro hoy el nivel de escrúpulos que tiene esta administración y cómo todo este tipo de ofensivas, todo este tipo de caos inmediato y de escalada de tensión no se está pensando en los millones de civiles ucranianos que en estos momentos necesitan un cese al fuego, que necesitamos que llegue la paz para que de alguna manera se asegure de una forma u otra que puedan sobrevivir a este invierno. Y ahora pues estamos viendo las consecuencias. Incluso había un informe que estaba yo leyendo de Reuters que decía cómo los cortes de energía en Ucrania ya están afectando la capacidad de todo el país para, importantísimo, para transportar tropas y suministros. Eso es claro, eso es esencial, porque los misiles y los drones pues ya están siendo una combinación muy letal para las tropas ucranianas, misiles de precisión que están golpeando instalaciones claves, los drones que están desorientando de alguna forma a las defensas de la OTAN, están ampliando el alcance de este ataque, pero esto no solamente es un golpe al sistema militar ucraniano, claro que también está colapsando toda la cadena logística del país y afectando a millones de civiles. Entonces, ¿cómo va a responder Zelensky a esto? Porque muy a pesar de los titulares sobre esa resistencia heroica que nos quieren vender de Ucrania, la verdad es que las cifras nos están pintando un panorama desolador en donde lo único que se va a hacer en las siguientes horas es encubrir el escándalo que tiene Joe Biden con su hijito Hunter Biden, solapando su impunidad, y necesita un distractor para que no se hable de esto que es indignante, y ese distractor seguramente se va a conseguir escalando aún más con algo sumamente loco, créanme, este conflicto en Ucrania, y por eso, amigos, esto se ha vuelto tan pero tan peligroso. Vamos a estar atentos, porque créanme que a mí me parece que lo peor está por venir y lamentablemente lo que pensaríamos que sería algo que no sucedería, como darle misiles Tomahawk a Zelensky o nuclearizar a Ucrania de nuevo, ahora es más probable que nunca que lo veamos, precisamente por la necesidad que tiene Joe Biden de quitarse de encima este escándalo que hoy él mismo se ha generado. La encuesta de la noche, amigos. Cuando Trump asuma, ¿logrará terminar la guerra en Ucrania? Las opciones son sí, negociará la paz, no, solo la prolongará o depende de Putin y de Zelensky. Gracias a todos los que están conectados en vivo participando en la encuesta. Recuerden que si no les dio tiempo de participar, pues siempre pueden dejarnos su comentario aquí que los estamos leyendo. El 44% cree que Trump va a negociar la paz, que sí puede terminar con esta guerra. El 25% cree que depende de Putin y Zelensky y el 31% cree que solo va a terminar prolongando este conflicto. Gracias por unirse a nuestro podcast de este lunes y nos vemos mañana con más información.